Buenas tardes para todos. Sí, es una cosa que no puede parar. Gracias, Carito. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a los controles, a la gente que maneja ahí la consola. Muy buenas tardes para todos los que están del otro lado escuchándonos. Soy Nacho Mendi, acompaño a mi hermana menor, Caro Zavala. Menor. Me apago, en este momento me apago y ella me vuelve a encender, tiene un control. ¿Cómo estás, Nahuel Bota? Bienvenido a la tarde universal. ¿Cómo te va, Caro? El saludo para vos, para los compañeros, para el Ángel de las Perillas. Ángel Otero que nos pone al aire y la audiencia universal en esta jornada de lunes abriendo la semana aquí en la 22. Le digo que yo anduve por las canchas el fin de semana, donde estuvimos en la victoria de Wanderers, resonante, 1-0 frente a Central Español, y en el clásico, donde ganó Peñarol 1-0 frente a Nacional. Clásico muy discreto entre Nacional y Peñarol, donde los dos equipos van a tener que mejorar, pero en el segundo tiempo Peñarol jugó muy pero muy bien, entre comillas. Le faltó un poco de creación de jugada, fue un poco frontal en ataque, pero Peñarol con ese gol de Matías Arezo se llevó la victoria y se llevó el clásico en el Parque Central y se metió en el pelotón de arriba en estas 4 primeras fechas del campeonato. Bien, Gracias, Angelito. No nos interesa, pero de todas maneras, gracias, Nahuel, por todo esto. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Está hablando el presidente, no nos interesa tampoco, pues sabemos que ni él lo escribió. Qué buen nombre para un programa. Pará. No nos interesa. Espera, no me pises. Escucha, está hablando el presidente. No nos interesa porque sabemos que él no lo escribió, porque el licenciado en educación, no importa. No sabemos si está hablando de corrido o no, pues no sabe leer de corrido. No. Un poco de bullying al presidente, ya que venimos es de después. Salinas, es de mi pueblo. Es posta, boludo. Bueno, está, pero arriba, porque como venimos después de carnaval, hacemos un poco de humor. Un beso al presidente. A ver qué estará diciendo la asamblea. Y atención, se perdió el teléfono. Es la gente de Bacanal que se lo llevó en el bolso, que aparezca el teléfono. Falta el 092-0970. Por favor, que aparezca el teléfono, si no tenemos vía de comunicación con los oyentes. ¿Dónde está Nahuel? Vamos arriba. Dale, Nahuel. No lo encuentro. Producción, ¿cómo que no lo encontrás? Acá en sala de control no está. Chicos, ¿no vieron un teléfono negro por ahí? Pero por favor, Nacho, un teléfono. ¿Pará? No. Falta el teléfono. Se perdió el teléfono, chicos, ahí el teléfono. Se lo puede haber llevado Marcelo sin querer, ¿sabes? Marcelo Fernández. Sí, se lo puede haber llevado Marcelo sin querer. A ver, alguien que llame al 092-0970 a ver si alguien se llevó el teléfono. Yo lo vi raro. Sí, no. Esto es la gente de Carnaval, pero no importa. Hoy vamos a hablar de Cuba, pero para hablar de Cuba, que se necesitan personas de Cuba. Muy bien, entonces el aplauso fuerte, por favor, para la doctora Daisé Zamora y el licenciado en educación Luis Estrada, porque nosotros si hablamos de Cuba, hablamos con cubanos, no tiramos fruta. Estaría bueno tener un programa que se llame Tirando Fruta o Hablemos Sin Saber o algo así, ¿no, Nachito? No, dijiste recién, no sé qué. Alguien se llevó el teléfono. Alguien se llevó el teléfono, es un buen nombre para un programa. No también. podemos hablar con la... Alguien se llevó el teléfono. Digo, como Guzmán Ramos, alguien se llevó el teléfono. No importa, chicos, disculpen, esto, como dicen todos los periodistas, esto es Radio en Vivo. Bienvenido. Alguien que me ayude. Digo, es joda. Bueno, no, o sea, no importa, ya está. Pueden escribir al mío si querés, Carito. Bueno, dale, a ver, pero 099-488-943, la línea abierta en este momento. Dale, bien. 099 y lo borran. 099-488-943, la línea de comunicación, mandan mensajes por acá. Y lo borran, no lo usan. Después porque es mi número de teléfono personal. Partí la cámara en 3, por favor, Nahue, a ver qué hacemos. Daisy y Luis Estrada, ¿cómo les va? Ciudadanos cubanos y uruguayos también. ¿Hace cuánto llegaron al país? Bienvenidos. Muchas gracias. Levantate el micro tú, Luis. Bueno. ¿Yo? ¿Tú estás bien? Bien. ¿Cómo puedas? Dale. Bueno. Muchas gracias. Hace alrededor de 15 años que vivo acá en Uruguay. Bien, a raíz de la marcha, como todo lo que sucede acá en Uruguay,
¿por qué los quise convocar? Fue, por ejemplo, cuando les doy un ejemplo a la gente, ¿no? Así choto y fácil para no entrar en temas políticos internacionales, de a poco nos vamos a ir metiendo. Cuando el gobierno de Trump agarra a Trump, invade Venezuela y se lleva a Maduro, todo Venezuela, por ejemplo los que estaban acá en Uruguay, felices, se sintieron felices y fueron a festejar. En cambio acá, varios políticos hicieron un acto de cómo, y financiaron un acto con nuestra guita, ¿verdad? Cortaron la calle Avenida 18 de Julio, hicieron un acto de qué horrible, o sea, todo lo contrario, en lugar de ir a festejar con los venezolanos, o sea, ¿por qué si los venezolanos están felices, acá hay gente uruguaya que está en contra? Entonces, yo lo que vi fue 2 campañas el sábado, una por el antibloqueo, no sé qué, y otra cosa, los cubanos hicieron todo lo contrario en la tarde. ¿Pueden explicar qué fue lo que sucedió el sábado, por favor? Bueno, el sábado, digamos que estábamos en una convocatoria a nivel mundial que se venía manejando de hacía meses para este sábado 28 de febrero, que fue el fallecimiento de un crimen atroz que fue el asesinato de Osvaldo Payá. Es un activista cubano de derechos humanos que fue asesinado por el régimen de Castro, y Osvaldo Payá, bueno, nació ese día y nosotros quisimos celebrar a nivel mundial esta convocatoria. ¿Por qué? Por la libertad de Cuba y por la vuelta a la democracia después de 67 años, digamos un poco más, y también por la liberación de los presos políticos de Cuba y Venezuela, que ahora, después de la operación quirúrgica realizada en Venezuela contra Maduro, se detectó que había muchos más venezolanos presos políticos. Bien, y por el contrario, ¿qué realizó el gobierno uruguayo? ¿Cuál fue la convocatoria de la mañana? O sea, ¿por qué hubo una caravana en la mañana impulsada por el gobierno del Frente Amplio, el PIT-CNT, etcétera, etcétera, y afines, y otra de todos los cubanos? Bueno, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. En realidad, nuestra marcha ya estaba preparada desde hace, como decía Luis, desde hace un par de meses. Y en realidad no fue solo acá en Uruguay, en España, en Miami, en Chile, en México, en todos lados donde hay una diáspora cubana manifestándose para exigir la libertad de Cuba y de los presos políticos, ¿verdad? Luego, más cerca de nuestra marcha, digamos, pues el Frente Amplio y el PIT-CNT convocaron ellos por su lado, esta manifestación yo siempre digo, ¿verdad? Ellos dicen que es en apoyo al pueblo cubano, pero en realidad termina siendo en apoyo al régimen y al gobierno y a la dictadura cubana, porque no están apoyando al pueblo cubano convocando marchas en apoyo al gobierno, que nos tiene en dictadura hace 67 años. Entonces, ¿por qué sucedió? Porque ellos sintieron que debían convocar esa marcha apoyando al régimen. A ver, cuando nosotros hablamos el Frente Amplio en su base fundacional fue catapultada a partir de la Revolución Cubana. ¿No? A partir de la Revolución Cubana, a partir de la muerte de Allende, a partir del sistema opresor norteamericano y del capitalismo, etcétera, ¿no? Ahí se pone en controversia un poco el modelo económico, más que una postura política, es una postura sociopolítica y económico-política, ¿no? ¿no? Estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, el Frente Amplio siempre apoyó a la Cuba de la Revolución. Exacto. ¿No? Siempre apoyó a la Cuba de la Revolución. Las bases fundamentales del Frente Amplio está basada en ese modelo castrista, en el modelo comunista, marxista. Entonces, digamos que todo está mal entonces, ¿no? Digamos que para ellos, para las bases fundacionales del Frente, en el momento en el que Batista, en el régimen de Batista, donde se manejaba, había otra Cuba que yo no conocí, ni tengo la más pálida idea, pero por lo que cuentan era un país intervenido por intereses. Eso es una mentira también, sí. Eso es lo que tú dices. No, eso es una mentira que ha instalado la izquierda. Bien. En Cuba antes del 59 había termino con la pregunta. Otro país mucho más bueno que este. Termino con la pregunta.
para esa Cuba, esa Cuba fue volteada. Bien, esa Cuba fue volteada y a partir de ahí se generó una especie de relato en la cual tú decís, eso es una mentira, y otros dicen, no, la mentira es la tuya, y así estamos en esta grieta eterna, ¿no? Ujú. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que observadores internacionales, imparciales, ¿no?, en procesos futuros puedan supervisar la transparencia de las elecciones y de los regímenes, ¿no?, tanto en Venezuela como en Cuba? ¿Comprenden la pregunta? Porque siempre hay una intervención. Cuba va a estar intervenida, ahora en estos momentos Venezuela está intervenida, y Cuba seguramente lo vaya a estar, Bueno, ¿verdad? Pero está. Venezuela estuvo intervenida 27 años por los rusos, por los chinos, Esa es la por los respuesta. mercenarios cubanos. ¿Entendés hacia dónde voy? Necesito que lo digan ustedes, porque yo, si no... Sí. Contanos un poco de eso. Y es muy duro, porque a veces es verdad lo que usted dice, hay relatos instalados que es muy difícil. Es ahí, parece poco simpático como lo estoy encarando, Claro. pero es importante que quede acá arriba Pero para sentado. Nacho, ojalá hablar. Sí, sí. Y Venezuela estuvo 27 años intervenida por los mercenarios cubanos. Y fue demostrado, era personal militar quien cuidaba a Maduro y quien cuidó a Chávez. Esos médicos que se vistieron de batas blancas no eran médicos en su mayoría. Muchos eran mercenarios, muchos eran militares castristas. Y eso está demostrado ya. Entonces, él tiene mucha razón en las cosas que pregunta, porque hay unos relatos instalados que no es el que vivieron mis abuelos, que son cubanos. Antes del 59, y hay que estar claro, sí hubo una dictadura, que fue la dictadura de Batista, los últimos 4 años, eso sí fue verdad, pero antes del 59 había comida en Cuba. Hoy no hay nada, hoy no hay comida. Y vamos a estar claros, Batista también, de alguna forma, cuando ayudaron al castrismo, a los rebeldes castristas, a los supuestos revolucionarios, a terminar con la dictadura de castristas, porque los ayudó Estados Unidos, todas esas armas eran de Estados Unidos. Cuando eso pasó, nadie pensó que iban a hacer iban a instalar una revolución comunista. Instalaron el comunismo en Cuba. Y esto que trajo, hambre. Mis abuelos pasaron más hambre en la supuesta revolución que mucha gente defiende en América Latina sin saber y sin nunca haber ido a Cuba, que cuando estaba Batista, que estamos claros que Batista también fue un dictador. Eso tenemos que decirlo porque fue la realidad que vivió Cuba. Pero Cuba no era esa mentira que se instaló en América Latina. Tenemos que de alguna forma nosotros evitar, nosotros como cubanos, llevarle este mensaje a los demás latinoamericanos. En Cuba antes del 59, Cuba no era el burdel que dicen que era del imperialismo yanqui, no. Cuba era un país libre, democrático, que venció a los españoles, que fue la última colonia de España, gracias a la ayuda de los Estados Unidos, porque si no hubiese sido con ellos, no hubiésemos sido democráticos y no hubiésemos tenido después una democracia. Entonces, hay que decir las cosas como son. Mis abuelos, que son cubanos, le dicen a los latinoamericanos, he pasado más hambre, más miseria, y encima de eso, nunca pude alzar mi voz y quejarme en la revolución castrista, que al final no fue una revolución, porque una revolución que empieza con tanta muerte, con tantos asesinados, con tanto ajusticiamiento, sin jueces, sin fiscales, en realidad es muerte. No quedó revolución, solo muerte. ¿Cuál es esa mentira y ese relato que por ahí se cuenta, ¿no? ¿Por qué se habla tan lindo y tan bien de ciertos gobiernos de Cuba y por qué los cubanos la padecen tanto? ¿Estoy bien acá? Sí, acércate un poquito si quieres. Hay como un gran orgullo que se formó, un orgullo latinoamericano de la bella isla que dignamente resiste, la resistencia eterna al imperialismo yanqui. Ay, qué lindo los cubanos, pobre la isla de Cuba, que resisten, que son los que han combatido a los yanquis, que no han podido con ellos, ¿viste? Ese es un relato muy, muy bien instalado y que nos ha ido muy mal a nosotros, porque no queremos resistir dignamente, no somos ejemplo de dignidad, porque en realidad la dignidad toda la hemos perdido con los castristas, con los comunistas, desde el día uno. Vos date cuenta que el castrismo se instauró ya con la separación de las familias. O eras revolucionario o eras gusano y traidor. Y si tú eras gusano y traidor, tú y yo éramos hermanos, pero estábamos cada cual de un lado de la vereda. Entonces,
algo que ya se funda desde el inicio mismo, separando a las familias y distinguiendo que tú eres un patriota revolucionario o eres un gusano apátrida, no puede estar mal, no puede formarse ningún relato de dignidad, de resistencia, de solidaridad y heroicidad sobre la separación de la familia, sobre el hambre, sobre la miseria, sobre que resistamos, sobrevivamos dignamente y con resistencia creativa el hambre que estamos pasando mientras todos ellos están viviendo muy bien, se están alimentando, no tienen problemas de electricidad, de transporte, de nada, de ninguno de los problemas sociales que vive Ya pasó casi la un comunidad siglo, ¿no? cubana. Ya pasó casi un siglo. La Exactamente. pregunta es, ¿cómo se evalúa el impacto histórico de la intervención estadounidense previo al triunfo de Fidel Castro? La invasión estadounidense. ¿Qué invasión estadounidense? No, de la intervención estadounidense con el gobierno de Fulgencio Batista, antes de que estuviera Fidel. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué pasó ahí? El porqué de la revolución? ¿Qué alimentó esa revolución? ¿Comprenden al punto al que voy directamente? Porque antes de 1959, bajo el régimen de Fulgencio Batista, ¿considerabas que Cuba era una democracia plena o un país marcado por la corrupción y la desigualdad? Lo que había en el momento de Batista Sí. era una dictadura. Anteriormente había democracia. Como todas las democracias siempre pueden tener alguna dificultad, como todo país del mundo, pero éramos un país donde la gente comía, donde la gente vivía bien, era un país donde habían autos, donde habían cines, donde había electricidad, donde había una vida digna. Entonces, tener una vida digna hoy en el siglo XXI sería, digamos, algo lógico para alcanzar. Y prácticamente si vienes acá a Uruguay, llega un cubano en un año, tiene un trabajo y empieza a tener una vida digna. Y sin embargo, en Cuba, en 67 años, ningún cubano ha podido tener una vida digna. Estados Unidos lo que hizo en ese momento fue, de alguna forma, empezar a ayudar al ejército de los Castros, que se llamaba en ese momento el Ejército Reverde, si mal no recuerdo. Esa gente recibió armas de Estados Unidos. Esa gente iba a Estados Unidos a levantar dólares americanos y a México para después invertir en una guerra que llevaron contra un tirano como fue Fulgencio Batista. Eso fue verdad. ¿Fue un tirano? Sí. ¿Fue un dictador? Sí. Pero Castro fue peor. Y uno no justifica el otro, ¿tá? Ahora, traicionó a mucha gente la revolución. Al final quedó en traición y quedó en muerte. Y nosotros los cubanos hoy le estamos diciendo a América Latina y al mundo, nosotros no queremos más patria o muerte, nosotros queremos patria y vida. ¿Cómo se sienten ustedes acá en Uruguay? ¿Cómo ven ustedes a Uruguay? Bueno, yo hace prácticamente 15 años que vivo acá. Uh-huh. Yo no puedo hablar más de Uruguay. Uruguay es un país hermoso. Tengo 4 hijos acá. Me ha dado muchas cosas que ¿Son nunca uruguayos pude tener. tus hijos? Sí, son Grandes. Sí. Me ha dado tantas cosas a Uruguay que nunca pude soñar que iba a tener en Cuba. Entonces, lo que sí veo mal es que hay una fracción política, porque ya no sé si llamarla izquierda o lo que sea, hay una fracción política que cada día está más extremista y cada día está más, digamos, xenofóbica hasta con los cubanos, de alguna forma decirlo, porque ¿cómo vas a llamar, teniendo 70.000 cubanos prácticamente acá que han pasado desde el 2019 para acá por este país, y no le vas a preguntar a ellos, che, ¿cómo se vive en Cuba? Y si te lo estamos diciendo, porque no es la primera vez que yo vengo a esta radio, y le digo a los uruguayos, señores, en Cuba se vive mal, en Cuba hay una dictadura. ¿Cómo vas a defender una dictadura? Ya no puedes seguir viviendo en el año 61 ni en el año 59. Estamos en el 2026. No, siendo compañera de Jordan Martínez, que ya no trabaja más con nosotros, te cuento Nacho, era jefe de operadores, Sí. que rompió el llanto porque dijo que él acá se pudo casar con su esposo. Sí. Vino y se casó. Ay, qué divino. Yo me entero, digo, mucho. Antes creo que me empecé como a indagar un poco con esto de soy tiktokera, lo puedo decir. Me enteré de muchas cosas de Cuba. Siendo la izquierda como un gran promotor de los derechos LGTB, ¿verdad? ¿Cómo no le avisan más que nada a los chiquilines? ¿Cómo no cuentan dentro del relato de
de Fidel Castro y del Che Guevara, que el Che Guevara mandaba a matar homosexuales o a curarlos, ¿no? curarlos. Porque si contamos la historia, vamos a contarla toda. O sea, contemos el relato todo, contemos lo bueno y lo malo, porque nada es perfecto. Entonces, varias cosas como que me sorprendieron. Y que salgan a las marchas con la cara del Che, ¿no? A este tipo Y de que marchas. salgan, claro, con rosadas, con los arcoíris, la cara del Che. Cuando empezaron a salir esos memes, ¿qué pasaría si el Che se despertara? Lo fusilaba. Ahí digo, wow. Y otra cosa que me llamó la atención fue un videito que solo un cubano lo entendería. Tormenta y el cubano lavando sin agua, obviamente, tirando jabón en el balcón. Claro, les cortan el agua. Hay Sí, escasez de agua. hay escasez de todo. Pero la escasez más grande que hay en Cuba es la escasez de libertad. Porque Y de pongan- conciencia, por Bueno, lo que me estás diciendo. También, mucho. Pero imagínate que después de tener todos esos problemas, ustedes como uruguayos, pónganse en nuestra situación, no pueden salir a la calle a protestar, a decir, no aguantamos más esto. Eso A mí, no- a mí me genera, ¿sabes lo que me genera? Algo que es como que me chirria un poco, que es, hace 15 años que estás, ¿no? Que estás acá en Uruguay, que estás viviendo acá en Uruguay. Luis, de esos 15 años, 10 años fueron del Frente Amplio. 10 años de un modelo que es que se basa y que defiende el régimen cubano. Qué cosa rara, ¿no? Es raro y estás cómodo, Sí, sí. pero no es, pero acá es donde te pongo incómodo, pero sin querer, porque está bueno que la gente te escuche esto. Salís de Cuba a un país que apoya al régimen cubano, porque me consta. Pero no, el país no apoya al régimen cubano. Pero el país no No. apoya al Exacto. régimen cubano. Vamos a marcar esa diferencia. O sea, una cosa es el rédito político que toma el país y que toman los partidos de izquierda como basados en una revolución ya que quedó allá atrás, ¿no? Arcaico, en algo absolutamente arcaico, pues nos quedamos trancados en los 70, en los 60. Ahora, ¿qué has encontrado en este tiempo de gobierno del Frente Amplio que decís, esto estaría bueno en Cuba? Este modelo de izquierda uruguayo estaría bien en Cuba. Esa pregunta para mí es algo Por- linda. es linda Yo te porque diría lo has vivido. Que en estos momentos, ahora en estos momentos, hay muy poco que rescatar de la izquierda uruguaya. Te lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque es así. Es un sector político que se ha tirado al extremismo y yo sé que los uruguayos no tienen por qué verlo y no sabrían identificarlo tampoco, porque quizás ustedes vivieron en una dictadura, pero era muy diferente a la dictadura que nosotros hemos vivido. Entonces, nosotros de alguna forma vivimos una dictadura de este color político y lo que vemos en muchos de sus dirigentes es que son muy parecidos a los de Cuba y a los de Venezuela. Hoy los vemos y decimos, che, pero eso mismo decía esta gente en Cuba. Ese mismo discurso retrógrado de los años 60, 61 que te quiere convencer prácticamente obligatoriamente. Y lo que, digamos, me gusta de Uruguay y he podido disfrutar, no es que un país que apoya, no, es que hay gente que apoya, son unos poquitos, y que hay mucha gente que no apoya la dictadura en Cuba. Porque vamos a estar claros, los uruguayos les gusta la libertad. Yo soy uno de los que no la apoya. Gracias, muchas gracias por eso. Y por eso mismo debo ser incisivo y te tengo que generar la molestia. Porque si no parece que no, si yo no genero la molestia, si uno no lo habla desde este lugar, ¿no? Desde la confrontación, y parece que vengo y les estoy acariciando el lomo, entonces parece, bueno, esto está arreglado, no. Que duela. Muchas gracias, muchas gracias. Pero es así, Luis. La última es, si se eliminaran todas las sanciones externas que hay, ¿crees que el debate interno en Cuba sería diferente? O sea, si vos sacás todo lo que son los bloqueos que dicen, ¿los bloqueos existen? No existen. A ver, ¿cómo es eso? Contanos. Dame un segundo, estamos al aire, estamos en todas las campanas, 092-000970, ahora sí,
Tengo la computadora que está abierta a WhatsApp, 092-000970, al compañero que se rapiñó el celular, que lo devuelva. Vos te das cuenta, ¿no? Mariscal, vos sos el Mariscal Junior. No, señor, el mariscal Gabriel Rivero. El Junior, el otro es Alberto, que es mucho más viejo, Sí. pero cállese la boca. Que usted no ve que estoy enojada. Estamos con Daisy Zamora, la doctora Daisy Zamora, cubana, y estamos con el licenciado en educación, Luis Estrada. Bueno, bienvenidos ya se me pasó un poco el mal humor. Bienvenidos a todas las que... No, tengo la otra computadora. Estamos en todas las campanas, estamos en Universal, estamos en vivo, está orando, miren cómo aplauden todos como todos. 49 millones de dólares en compra de baja. una adjudicación. ¿Qué Sácalo. pasa? Les queremos contar que además está hablando en la Asamblea General, en el Parlamento. Para el que no sabe lo que es Asamblea General, es cuando se juntan los diputados y los senadores. Es un en el helado de Parle- papa, es un Dejar- helado de papa, amiga, no tiene gusto a nada este muñeco. Bueno, no importa. Está bueno, hablemos de Cuba, que pregunten, estamos con cubanos, pregúntenle a ellos. Se ve que desapareció hace rato el teléfono. Bueno, le mandamos un beso a Oscar del móvil 353. ¿Qué dice Paul Velázquez a él? A ver, hay una ley que les prohíbe pescar para comer. Es verdad. Sí. A ver, Sí, es verdad. a Sí, ver. la gente dice que hay un bloqueo, pero el bloqueo o el embargo no te permitiría no pescar en Cuba. ¿Por Y qué no pueden pescar? No puedes pescar. No el, puedo- el Estado no te deja. puedes tener ningún tipo de actividad privada. En Cuba no existe nada, no existe transporte privado. No Ese es el existe- socialismo. No existe nada que tú puedas Pero, hacer va. de manera privada, no existe. Qué buena remera. En Cuba no se puede pescar. No puedes salir a pescar con tu nene. Venga, vamos a pescar y hacer un Podés medio tener- tanque. Pará, un- chicos, perdón, Puede- perdóname, Caro. O sea, una cosa es, no puedo salir con una chalana o no puedo tirar un reel con mi No, hijo. podés tener un tipo de pesca recreativa, sí. Eso sí. Pero te lo podés co- podés dedicarte a pescar para comer, Para vender, para vender. Pero te lo Exacto, podés no. comer el pescado que El pescas. pescadito que pescas ahí, ponele que sí. Pero no hay una actividad de pesca individual. No Independiente. puedo armar Exacto. una pyme de... No. 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 Claro, eso lo que pasa es que entonces la gente no tiene acceso a la Pero ¿y comida. por qué no? Porque el pescado es de Cuba. No, lo que pasa es que el régimen todo lo quiere controlar. Exacto. Eso es lo que pasa con eso. Controlan todo. En Inglaterra vos no podés comer ciervos porque los ciervos pertenecen al rey. Estamos de acuerdo, vos no podés comer el ciervo, no podés cazar ciervos porque los ciervos son del rey. Bueno, en Cuba... ¿Verdad? Estamos de acuerdo, los- investiguen. en Acá Cuba- pasa lo mismo. En Cuba los tomates, la carne, el Son del pollo, Estado. el pescado, todo pertenece al Estado. Pero cubano. hay un tráfico de, ¿no? Como si fuera droga de carne, de pescado o no. Sí, Se sí. da un... Como en todas partes del mundo, la gente Claro. tiene que comer. Eso es lo que pasa. Pero te baja los niveles de dignidad insoportables. Pero, porque estás- pero la hay. Exacto. La hay, claro. ¿Entendés? ¿A dónde vas? No, voy a comprar un kilo de Claro. salmón a lo de Nacho Mendy. No, ¿te enteraste? Y sí, en lugar de decir voy a comprar falopa, vas a comprar un kilo de salmón. Sí. A lo de Este Nacho pe- Mendy. Sí, bueno, pero escuchá. ¿Entendés? Pero y capaz que de esa manera te la rebuscás para vivir, ¿o no? Y capaz que vas en cana por eso. ¿Vas preso o no? De hecho, los productores agrícolas prefieren no sembrar porque lo que pasa es que si un productor agrícola siembra tomate, todo lo que tiene que sembrado se lo tiene que dar al régimen y el régimen se lo compra al precio que quiere. Eso es increíble. Entonces, los campesinos, que serían los gauchos, prefieren no sembrar a tener que venderle su cosecha a un bajo precio al Estado. Acá dice mi querido Enrique, que hace tiempo que no hablaba, el bloqueo con USA, con el resto del mundo, Cuba comercia, pero no paga, y por eso les cortaron los víveres. Pero el cantito es el bloqueo americano. Exacto. ¿Es Pero así? igual el embargo, que es como se llama esa ley, que es una ley que permite a Cuba comerciar comida, medicinas, menos productos militares. Y le permite a los particulares negociar con Cuba. De hecho, Cuba ancla en más de 137 puertos en Estados Unidos. Es decir, muy bloqueada no está. Lo que pasa es que es un país socialista improductivo, donde la producción, donde la gente no puede emprender, donde la gente no puede soñar. Y eso en Cuba se acabó. Ya la gente en Cuba no puede ni soñar. Aquellos 70 románticos donde Bahía de Cochinos, ¿no? Sí. Aquellos 70 románticos donde entró el Che con Fidel a La Habana. ¿Por qué no están sucediendo? ¿Por qué no hay un levantamiento? Hubo un levantamiento en los 70. ¿Por qué ese levantamiento? ¿Por qué el pueblo no se levanta ahora? Porque hay una dictadura.
Bueno, pero en aquella dictadura se levantaron. Bueno, primero estamos hablando Pero, de un pueblo... ¿entendés a lo que voy? Sí, sí. ¿Qué es lo que reprime al pueblo estamos para hablando- para buscar de vuelta el coraje y las agallas para levantar las manos? Coraje y agallas hay, porque hay más de 1000 presos políticos, y porque lo vimos el 11 de julio. Lo que pasa es que estamos hablando de un pueblo que en primer lugar está completamente desarmado, estamos hablando de un pueblo además que tiene un daño antropológico importante creado por ellos Sin mismos, alimento. y estamos hablando de un pueblo en el que tú no puedes, o sea, hay que entender que lo que naturalmente puede hacer cualquier uruguayo, y estamos hablando, para que entiendas, estamos hablando de poner un Twitter como el que puede poner Juan Pérez, que diga, no me gusta Orsi, por ejemplo, X. Acá lo podés hacer. Te van a buscar a tu casa inmediatamente. De hecho, hay presos políticos que están presos por publicaciones en Facebook. No, me jodés. Por publicaciones en Facebook, No, por me salir a la jodés. calle. Hay gente que está presa por salir a la calle, por anunciar que iba a salir a protestar con una hoja en blanco en la mano. Sale con una hoja en blanco en la mano y está presa. O sea, estamos hablando de gente que está enfrentando condenas de hasta 15 años de prisión Por opinar. por opinar. Como Por Lisandra opinar, Góngora. Lisandra por opinar. Góngora es una madre de 5 hijos. Una mujer joven de unos 30 y algo. 5 hijos tiene y está cumpliendo 14 años Lisandra Góngora por solamente hacer un video y subirlo a Facebook diciendo: déjenme vivir. No tenemos electricidad, no tenemos comida, no tenemos transporte. Mis hijos no están viviendo bien. Entonces, esa mujer está cumpliendo 14 años. Y ahora Lisandra sale y dice: a partir de ahora, después del 11J, libertad. Ya no quiero comida, no me des nada, lo que quiero es libertad. Les quiero hacer una pregunta. ¿Funciona como funcionaba en Venezuela, que cada 3 manzanas estaba como el buchón del gobierno que decía, bueno, acá esta se está organizando y está hablando mal de Maduro, y funciona que los vecinos no se puedan organizar, o está el escucha, el Sí. que... Tristemente sí, porque Fidel Castro, desde que asumió el poder, lo primero que hizo él, y lo hizo muy magistralmente además, fue ponernos a todos a tener miedo de todos, a todos a desconfiar de todos, a todos a hablar de todos, porque era muy difícil, tú tenías que ser un patriota revolucionario. Divide y reinarás. Exacto, o eras un gusano traidor que había que desterrarte, exiliarte o encarcelarte. Entonces sí, hay mucha gente que en el inicio por simpatía, después por miedo, y ahora porque pueden tener algún tipo de ganancia, exacto, de beneficio económico, pero estamos hablando de 2 libritas de pollo o de algo de comida o algo de nafta, ponele, gente que puede, o gente que es mala, o gente que simplemente aprendió a vivir en esa supervivencia eterna y es mala y es cómplice con el gobierno cubano. En los 90, cuando recién estaba asomando la cabeza al mundo, fue mi primer viaje largo, que estuve por Estados Unidos y estuve en Miami, fue mi primer contacto con los cubanos. Yo, adolescente, era pro a izquierda, Che Guevara, sí, y vivía en una zona de confort, iba a un colegio carísimo, morral. Nada que ver. Nada- Vivías en zona de confort porque ibas a un Nada que ver, viste, como el meme ese que le hace a la empleada hacer la pancarta, no sé si lo viste. Sí, sí, Bueno, total. y me puse a pelear con un portero, con un señor, pobre hombre, viste, yo pendeja, 14 años. No, pero en Cuba bien, le decía, pobre hombre, se le caían las lágrimas, que trabajaba en un edificio. Yo 14 años discutiéndole. Era la época de las balsitas. De los balseros. Sí, de los balseros. Cuando huían de la dictadura. Sí, Tanto, sí, pero era en los 90, ¿no? Masivo. ¿Siguen habiendo? Sí, siguen Las habiendo. balsitas. Y muchos han muerto en el estrecho de la Florida, como muchos también han muerto huyendo del comunismo en Cuba, en la selva del Dairén. Es decir, el comunismo es tan bueno que nadie quiere vivir dentro de él. Eso es increíble. Es tan bueno que la gente tiene que salir huyendo para de alguna forma emprender su vida y empezar a soñar y empezar a vivir. En Cuba, hay que estar claro, hay una dictadura muy cruel y perversa, porque no solamente es que pusieron a los cubanos contra cubanos, sino que también pusieron a familias contra familias, y eso duele. No es solamente una discordia en un asado o una disconformidad en un asado, no, es un odio visceral que solamente el comunismo puede producir, y eso en verdad ha hecho que perdamos la dignidad como cubanos. Acá
acá dice, a ver qué dice. Roberto dice que hagan una marcha gay, a ver qué pasa. Una marcha LGTB. Bueno, sería muy gracioso. Y acá Polo Velázquez dice, ojo que acá están enviando TikTokers a fiscalía. Así que bueno, tengan varios cuidados. Estamos, bueno, del otro lado están investigando a ver quién se afanó el teléfono. Hay una pregunta que es, perdón, Carito, ¿por qué No, Cuba dale. tiene tasas de violencia significativamente más bajas que en el resto de Sudamérica? Porque nadie las contabiliza. Claro. Es una gran mentira. Hay una violencia enorme. Porque en O sea, dictadura, ¿y cómo ¿sabes? comparar los niveles de pobreza extrema en Cuba con los de países con economía de mercado de la región? Te voy a Es dar imposible seguir ese registro. La respuesta más importante, ¿sabes cuál es? En dictaduras no hay estadísticas. No hay. No existe. Claro. Se manejan las dictaduras que quieran manejar, relato. los dictadores, ¿entiendes? Entonces Porque hay mucha violencia en Cuba. no hay estadísticas Mucha. en dictadura. Hay droga ahora, el fentanilo está haciendo un daño enorme en la sociedad cubana, sobre todo en la capital. Y lo que él dice, hay países como Haití, donde los cubanos que viven en Cuba van a Haití a comprar para después revender en Cuba. Imagínense cómo es la cosa en Cuba. Van a Haití a comprar, a los mercados de Haití, porque hay cosas que no vemos de Haití. Hay gente que va allá y después vende en Cuba la comida. Es decir, es un país improductivo, el comunismo es improductivo, el socialismo es inviable. Pero estamos hablando además, y tiene que quedar muy claro, que estamos hablando de un pueblo que está sumido en la más profunda pobreza, que vive indignamente en condiciones infrahumanas, mientras los gobernantes venden el relato del bloqueo y pero ninguno de ellos, ni sus familiares, ni los militares que reprimen, viven bajo tal bloqueo. O sea, eso es válido aclararlo. Vive así el pueblo de a pie. Los gobernantes no. ¿Cómo viven los Castro, no? Los hijos de Fidel. Y es verdad que tienen esas casas grandotas con piscinas y que viajan a Europa. Que tienen dineros afuera. Sus hijos estudian fuera, sus hijos no estudian en Cuba. Vamos a partir de que ninguno de ellos ha estudiado en ninguna universidad cubana, han estudiado fuera de Cuba. Aunque la enseñanza cubana está muy bien conceptualizada. También un relato de muchos años. Muchos cubanos, acá el plan de ojos, muchos uruguayos recuperaron la visión gracias a médicos cubanos. Eso es un número en Uruguay estadístico. En Uruguay que tiene que ver más que nada con el talento que tienen ustedes con pocos recursos. Pero lo podría haber hecho capaz que un oftalmólogo uruguayo. Igualmente. Acá está... ojo que eso lo trajo Marina Arimendi. Ojo. No, eso tuvo que ver con que tienen la capacidad, pero justamente, mirá que bien lo que está marcando. Ojo. Traigamos esa mano de obra barata claro, ahí ojo, estuvo el cambio. Ojo. Chicos, la pregunta es, si me permitís, Caro, Dale. ¿hay alguna forma de colaborar con la causa? ¿Hay alguna forma de colaborar con la causa, no solamente económicamente, sino a través de algún tipo de red de comunicación donde encontrarlos unidos y encontrarlos unificados? Es un movimiento que está en Uruguay, que ahora están ustedes aquí representando en la radio, pero que es más amplio. Hay lugares donde se juntan, donde se reúnen, y aparte hay una comunicación global, vía Zoom, por decirlo de alguna manera, donde mantienen algún tipo de estrategia de comunicación para ir en contra del sistema o para ir a favor de quienes están en estos momentos encarcelados y sin derechos en la isla. Nosotros tenemos una organización acá en Uruguay que se llama Cubanos Libres en Uruguay. También podemos contar con Manos Cubanas y con 20 Venezuela. Yo, más que organizaciones, quiero decirle al pueblo uruguayo y a aquellos que los escuchan ustedes, que se acerquen a los venezolanos cuando le van a llevar una pizza. Che, ¿cómo se vive en Venezuela? Un saludo a Richel, que es mi amigo cubano, mi amigo cubano entrañable, porque aparte tengo otro Richel que también es venezolano. Dos Richel, uno cubano y otro venezolano, es increíble. Pero a mi Richel cubano, que si me está escuchando, un gran abrazo para él, que es un hombre muy sufrido y muy trabajador y está muy contento de estar acá en Uruguay. Por eso, que le pregunten, ¿y por qué estamos acá? Es decir, tuvimos que salir huyendo de nuestro país. No estamos acá porque queremos, estamos acá porque en Cuba es imposible vivir. Y bueno, nos tocó después llegar, es un lindo país, tiene un clima hermoso,
la gente es muy agradable, la gente se acerca mucho y puede ser, y ayuda a los demás, porque vamos a estar claros, se ayuda mucho. Pero nadie que llega acá vino porque quiso, vino porque tuvo que salir huyendo de Cuba, si no, hubiese preferido quedarse en el Caribe. Había una época que, de relato, yo no estuve en Cuba, había una época que no les permitían hablar con los turistas. Era real que era como ibas preso. Asedio al turista era la causa por la que te llevaban detenido, por asedio al turista, al turismo. Hay como una especie, pero hay espacios para turistas para que la pasen bien, tomen cocaína, tomen champán, Tienen sus consuman, playas, hoteles y demás. Sí, sus playas y puedan hacer todos los vejámenes que puedan. Los vejámenes que puedan. Existe, sí, existe. O sea, tienen como vos no podés ir a un bar y pedir Johnny Walker y pedir un plato de un bife ancho, ni podés pedir una piña colada, pero sí existen islas corporativas, ahí está el doble relato, donde podés ir, pedir toda la cocaína que querés, todas las drogas que quieras utilizar, toda la prostitución que quieras consumir. De menores de edad, además. De menores, eso es como si fueran las Maldivas. El relato que cuenta Salle también. Es el relato, para los que somos sayistas, sabemos, entonces, ahí es donde, a ver, perdón, Caro, está todo, podemos entrar y entablar idas y vueltas políticas y relatos históricos y posiciones socioeconómicas, pero la realidad es que vos vas a Cuba, te bajás, no puedo hablar con un cubano, pero sí me puedo meter en un hotel con una menor de 17 años, tomar cocaína hasta hartarme, todo el whisky que quiere, comer toda la langosta que quiere y todo el pescado que ustedes no pueden pescar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estoy muy errado? No. Bueno, con eso me quedo contento. ¿Cuál fue? ¿Hicieron una evaluación de la marcha del sábado? ¿Qué comentarios hubo? ¿Cómo la pasaron? No lo sé. ¿De dónde finalizó? Fue bien bonito. Salimos de la explanada de la Intendencia de Montevideo hasta la Plaza Independencia. Y fue muy bonito porque hubo mucha convocatoria. Fueron muchas personas, cubanos, venezolanos, uruguayos, muchos y de otras nacionalidades, porque habían brasileños, colombianos, habían gente de todos lados que fueron a apoyarnos, y fue bonito porque el clamor, o sea, las exigencias, las consignas que escuchábamos, viste, eran lindas, eran de libertad para los presos políticos, Uruguay escucha, únete a la lucha, no somos cómplices de dictadores. Y fue bien bonito porque mucha gente se nos fue acercando, además, personas que no estaban, ponerle, convocadas, y fueron llegando, a medida que nosotros íbamos caminando, se nos iban uniendo también. Y tuvo un gran impacto, pienso, en la comunidad cubana también, porque hay que dejar claro que a veces no hay mucha masividad, porque los cubanos tienen miedo, porque estamos hablando de que un Twitter en Cuba te cuesta... Twitter, no sé ni si manejan en Cuba, una publicación en Facebook, te cuesta la cárcel, la libertad. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que viven aquí, que muchas veces no se animan a participar porque tienen miedo a las represalias que pueden tener con ellos mismos cuando entran a Cuba o con sus familiares que están ahí. Entonces fue lindo ver cómo tantos cubanos lograron romper esa barrera del miedo, a pesar del miedo, la distancia, de los familiares que tienen en Cuba, y dijeron, hay que sumarse, porque no hay más que nos puedan quitar ya, hay que pedir la libertad de Cuba y de los presos políticos. Entonces, creo que creó un impacto, es mi opinión por lo menos, hubo un impacto en la comunidad cubana que dijo, mira, cuánta gente fue, tenía que haber ido yo también. Después me pasó que me he encontrado cubanos que me han dicho eso. Pienso que fue bonito también mostrarle a los uruguayos que la comunidad cubana que está acá está exigiendo libertad para Cuba y para los presos políticos, a pesar de que estaba la caravana que ellos montaron en la mañana. Yo le decía a Luis que fue como un tapón de boca, ¿no? Fue como, che, estamos acá, hay una comunidad de cubanos que vive acá y que está pidiendo libertad, no ayudas humanitarias ni que se perpetúe el gobierno. Nosotros no queremos más solidaridad, no queremos más ser el pueblo digno que resiste con ayuditas y ayuditas. Nosotros no queremos que nos ayuden, queremos nosotros mismos
poder ser libres y autoabastecidos. Y otra cosa que no me han preguntado, pero que ya lo dejo claro también, es que desde hace décadas esas ayudas humanitarias que mandan para Cuba jamás llegan al pueblo cubano, jamás. Yo era una niña y pasaban huracanes en Cuba y recuerdo que nos vendían, que ahora yo me doy cuenta que claro, que eran ayudas humanitarias, nos vendían latas de panchos, latas de sardinas, paquetes de arroz, nos vendían y eran ayudas humanitarias que mandaban de cualquier lado del mundo. Entonces, quiero que quede claro que nosotros no queremos más ayudas humanitarias porque esas ayudas oxigenan a la dictadura. Y aparte, indignifican. Exacto. La solidaridad es una forma de camuflar la indignidad. Exactamente. Esas ayudas, que quede claro que van al gobierno cubano, a los militares que reprimen para que queden contentos y continúen reprimiendo, y a todos sus negocios, porque ellos son dueños, todos los negocios que hay en Cuba terminan siendo ellos dueños, y todas esas ayudas lo que hacen es oxigenar a toda esa gente y a todos esos lugares. Vos ubicate que si ahora en Cuba tu papá, Juan, se está muriendo y estamos pidiendo una ambulancia, no hay ambulancia. Pero si Juan empieza a gritar libertad para los presos políticos, abajo Fidel Castro, automáticamente aparecen 10 carros policiales. O sea, no hay nafta para una ambulancia, pero sí hay para que vengan 10 autos con policías a reprimirte. Daisé, te quiero hacer una pregunta, o Luis, que solamente un cubano la puede contestar. ¿Qué tanto porcentaje de la población de Cuba está realmente con el régimen? Yo te diría que hay un gran porcentaje de la población de Cuba. En estos momentos, cerca de un 85% está de parte de que en Cuba se acabe el régimen totalitario. Eso pueden estar seguros. Y digo 85 y estoy seguro que pasa el 90%. Porque lo que ha pasado en Cuba después del 11 de julio del año 2021, del año 2021, que fue aquella explosión social que hubo, demostró, fue una explosión social en todo el país, demostró que la gente quiere un cambio, la gente no quiere más lo que está viviendo, la gente quiere poder producir, la gente quiere poder emprender, quiere poder crecer, trabajar. No quiere seguir trabajando porque en Cuba todos los puestos de trabajo son del Estado. No quiere seguir trabajando así. O sea, estamos viendo que incluso aquellos que ya son más veteranos, digamos, aquellas personas que tienen 70 o 80 años, incluso muchos de ellos que apoyaban férrea y ciegamente la revolución, ya te están diciendo ya, no podemos más. Porque estamos hablando de un pueblo que ha sufrido mucho sufrimiento, mucha separación de familias, mucho exilio, que dicho sea de paso, el exilio cubano, ¿verdad? También ha sido muy utilizado por los dictadores, porque han creado muchos canales en el que las ayudas humanitarias, ¿verdad?, van de manera individual de los familiares que se van de su país para continuar manteniendo perpetuamente a la tía, a la prima, al abuelo, a la mamá, al papá que quedaron en Cuba. Entonces también hay como una doble moral de el gusano apátrida que no queremos y no necesitamos, pero a la misma vez te abro todos estos canales para que mandes comida, recargues los teléfonos, nos mandes dólares, ¿viste? Entonces como... No nos quieren y no nos necesitan, pero... Uno cuando piensa en Cuba piensa en el son cubano, uno cuando piensa en Cuba piensa en la conga, piensa en el sabor, piensa en la alegría de ese pueblo. Y uno cuando piensa en Cuba piensa en la revolución, piensa románticamente en esa revolución, como te digo, romántica, y piensa vamos arriba, vamos a la revolución cubana. Reflexionemos. Tenemos a dos invitados que nos están diciendo, chicos, no es tan así. Seguramente digan ustedes, son unos gusanos, me digan a mí, ¿no? Gusano, le estás dando cabida a estos dos gusanos. A estos dos gusanos que en realidad vienen con un grito claro y con una reivindicación clara de libertad. A esta altura del partido debemos escucharlos más. A esta altura del partido debemos cerrar esa grieta y bueno, en mi caso, un abrazo bien apretado. Estuvo bueno, Luis, lo que pasó, que empezaste medio enojado conmigo porque dijiste, ¿qué me está preguntando este hombre que me expone? Y después cayó la ficha. Está bueno lo que está haciendo Nacho. Estamos con la doctora Daisé Zamora y el licenciado en Educación Luis Estrada. Ya vamos como un poco cerrando. Estaría bueno...
más que nada los jóvenes, como estoy muy antisistema, ¿no? Después de este es mi tercer año es que viene el básquetbol, eso se pone nervioso, pero que espero, los chicos del básquetbol le vamos a entregar en hora. Claro, nadie se murió. Tranquilo, Nahuel, ya cerramos, es muy puntual, ya cerramos, Nahuel se pone nervioso. Estaría bueno que tuvieras 15 años y te contaran todo el relato, bien el relato, que tuvieran capaz que es muy, que no haya tan, acá la universidad es laica, hay un laicismo que ahora no se está dando por la libertad de cátedra y más que nada en humanidades y en ciencias sociales. Te meten el chip y te adoctrina y hay gente infiltrada que no va a estudiar, que va a militar. Ahí está, acá no le des calor, no le des color. Y Palestina, y Venezuela, y Cuba, Irán, y depende, porque las guerras están de moda, ¿no? Entonces, tiran fruta. Estaría bueno que ustedes pudieran, no sé, contar cómo es el relato, publicaciones. Sí, hacemos. Bueno, invitarnos también a bailar un poco de son, un merengue, yo soy una gran bailadora, bailadora, ¿de qué te reís? Sí, que realmente lo sos. Así que... Si me permitís... Por supuesto, invítame a alguna fiesta también, no es solo todo cátedra y narra y... Antes de terminar, Dale. quisiera recalcar y recordar y que la gente sepa que en Cuba hay más de 1.000, de nuevo, que en Cuba hay más de 1.000 presos políticos. Y hubo muchos más desde 1959 que nunca nos enteramos porque de nuevo en dictadura no hay estadística y no se sabía. Y los cubanos hoy estamos exigiendo y pidiendo la liberación para Cuba y la liberación para todos esos más de 1.000 presos políticos, incluyendo mujeres y menores de edad. Libertad queremos para todos esos presos políticos que han tenido el coraje de levantarse en esa dictadura. Cuando la compañera dice 1.000, yo prefiero pensar en más, prefiero pensar en 2.000, sí, prefiero pensar en 3.000. Prefiero pensar en 3.000. Bien, vamos a ir, antes de que a Nahuel le dé un paro, vamos a ir despidiéndonos. Capaz que quedó cortito, podemos invitarlos capaz el mes que viene, el próximo, a ir ahondando capaz que la historia de Cuba, que la revolución, que pasó, nos pueden desasnar un poco, ir contándonos, ir picoteando. Podemos tener capaz que alguien que se anime allá. Yo puedo ir. ¿A Cuba? No, a una reunión de ellos, a una marcha. Y te hago coso y te traigo No, material. alguien que llame, que hable en vivo desde Cuba o llamado WhatsApp. Yo quiero ir a una comidita. Una comidita, claro. Un gusto haberlos. Para mí es un placer. Para mí también. Me encanta el intercambio cultural. Ojalá no se vayan nunca. Ojalá se arregle todo, pero no se vayan Claro, nunca. ¿sabes una cosa? ¿Qué? Se les ve, perdona mi amor que te corte, pero tienen cara de dolor. Ay, para mí tienen cara, pero tienen cara de dolor. Se les nota el color, el dolor en los ojos y no estoy equivocado. Buena onda, que se llene todo de cubanos, de venezolanos, comemos arepa, hay harina pan, me encanta el intercambio cultural. La doctora Daisy Zamora y el licenciado en educación Luis Estrada estuvieron acá con nosotros, bienvenidos siempre. Contanos, Nahuel, ¿quién juega ahora? Se viene la Celeste, se viene Uruguay frente a Uruguay. Cuba. Aquí en la 22, narración de Javier Díaz. En verano, los días y las noches se viven a pleno, como en tu radio.